Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 546 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les pido disculpas porque ahora sí ya se me anocheció, ¿verdad? Y no lo digo por el eclipse, porque de veras, hoy se supone que sea el día del eclipse, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, he estado estudiando mucho para que Dios me ayude, ¿verdad? A preparar este podcast, pero ahora sí ya se me hizo demasiado tarde, pero mujeres hermosas, aquí estamos con la palabra del Señor. Espero que hayan tenido un fin de semana muy bendecido y pues vamos a comenzar este segundo día de la semana con la santa palabra de Dios, pero no sin antes orar, así que les invito a orar. Mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre bendito, te adoramos, te alabamos y te glorificamos, Padre. Gracias, bendito Señor, porque despertamos y aún estamos contigo, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Padre fiel. Oh bendito Señor, cuán preciosos son a nosotras tus pensamientos, Señor, cuán grande es la suma de ellos, Padre fiel. Dice tu palabra que si los contáramos, se multiplicarían más que la arena del mar, Señor, y nunca terminaríamos, Padre, porque tus pensamientos no tienen fin, Señor. Padre, por favor, te rogamos, perdone nuestros pecados, Señor, y nos concedas, mi Dios amado, seguir escudriñando tus pensamientos para que podamos, Señor, seguir alcanzando sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, nos hables en esta mañana, mi Padre fiel. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Jueces, capítulo 2. Vamos a seguir estudiando este capítulo, estudiando los versos del 6 al 23. Jueces, capítulo 2, versos 6 al 23. Dice la palabra del Señor así. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al lado del monte de Gaas, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, provocando a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Amén. Mujeres hermosas, aquí vemos en los versos del 6 al 10
que el pueblo sirvió a Dios mientras que Josué vivió y mientras los ancianos contemporáneos de Josué vivieron, ¿verdad? Pero cuando mueren los ancianos después de Josué, dice la parte B del verso 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y en los versos 11 al 23 vemos que esa nueva generación fue tras los ídolos de los cananeos y dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Dios, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿qué pasó aquí? Vamos, si se acuerdan, no vamos a leer, pero si se acuerdan, cuando estudiamos Números 14, ahí vimos que esa generación que salió de Egipto murió en el desierto por incrédulos y rebeldes, ¿se acuerdan? Solamente Josué y Caleb y todos aquellos que eran menores de 20 años sobrevivieron. Y es probable que alguno mayor de 20 años también haya sobrevivido, ¿verdad? Porque si no se quejó en contra de Dios, pues entonces sobrevivió, porque dice el verso 29 de ahí de Números 14, que iban a morir todos en el desierto, y dice, ninguno que tenga más de 20 años y se haya quejado contra mí entrará en la tierra prometida. Así que es probable que alguno mayor de 20 años, ¿verdad?, no se haya quejado en contra de Dios y sí haya llegado a la tierra prometida, ¿verdad? Pero sí era seguro que los de 20 años para abajo, junto con Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Así que los que entraron a Canaán, pues entonces fueron todos aquellos hijos de los que murieron en el desierto, ¿verdad? Que habían sobrevivido. Y obviamente también Josué y Caleb y sus familias, ¿verdad? Esta generación es de la que habla Jueces 2:7, mujeres hermosas. De esa generación que estuvo los 40 años en el desierto, hijos de los que murieron en el desierto, ¿verdad? Y que dice que habían visto las grandes obras de Dios que Dios había hecho con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero mueren Josué y Caleb y esta generación, y entonces son sus hijos de ellos los que no conocían a Jehová y no conocían la obra que él había hecho por el pueblo de Israel, ¿verdad? La pregunta aquí es, mujeres hermosas, ¿a qué hora o en qué momento se perdió esa generación de la que habla aquí Jueces, que dice que se perdió, que no conocía a Jehová y se fue tras los ídolos de los cananeos? ¿Por qué, si sus padres habían sido fieles a Dios y lo habían servido, por qué sus hijos se apartaron a tal grado de irse a adorar ídolos, mujeres hermosas? Tal vez alguien diga, ¿verdad? No, pues tal vez esos ancianos que anduvieron en el desierto y fueron fieles a Dios y los sirvieron y vieron los actos portentosos que Dios había hecho, fracasaron en comunicarle todo eso a sus hijos. Pero en lo personal, mujeres hermosas, yo no creo que ese haya sido el caso, porque ellos servían a Dios y el verso 7 los exalta. Ellos sabían muy bien de memoria Deuteronomio 6 del 6 al 9, ¿se acuerdan? Que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras están justo después de los 10 mandamientos y del Shema, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que lo que los padres tenían que enseñar a sus hijos eran los mandamientos, las leyes y el amor a Dios. Y lo hicieron, mujeres hermosas, porque de no haberlo hecho, Dios nos lo hubiera dicho, ¿verdad? Y también vemos aquí en estos versículos, déjame ver, perdí este versículo donde dice que también los padres obedecían los mandamientos. En el verso 17 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. O sea, si ven, los padres sí habían obedecido los mandamientos de Dios, y al decir Deuteronomio 6, del 6 al 9, que tenían que repetirle la palabra de Dios a sus hijos todo el tiempo, quiere decir que lo hicieron, porque de no haberlo hecho, Dios nos lo hubiera dejado escrito, ¿verdad? Lo más seguro, mujeres hermosas, era que los hijos no quisieron reconocer a Jehová Dios por incrédulos, no por ignorancia, no porque sus padres no les hablaban de Dios, sino simplemente porque ellos eran tercos, ¿verdad? Eran incrédulos, y es por eso que no reconocían a Jehová Dios, ¿verdad? Porque cuando dice el verso
10 en la parte B, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Lo más seguro es que, les digo, no es que no lo conocían, sino que no lo querían reconocer, porque dice Proverbios 3:6, reconoce a Jehová en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Una cosa es conocer algo y otra cosa, o conocer a alguien y otra cosa reconocerla, ¿verdad? Esta nueva generación que se había levantado no había querido reconocer a Dios, mujeres hermosas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los padres de esta nueva generación, aunque sí les hablaron a sus hijos de Jehová Dios y de sus hechos portentosos, también tuvieron culpa de que sus hijos no reconocieran a Jehová Dios, mujeres hermosas. ¿Por qué? Porque sirvieron a Dios y le repetían las palabras del Señor a sus hijos, pero también habían fallado en algo muy importante. ¿Se acuerdan en qué, mujeres hermosas? Habían desobedecido a Dios en acabar con todos los cananeos. Dios dijo que los acabaran a todos, ¿y qué es lo que ellos hicieron? Dejaron con vida a muchos. ¿Por qué? ¿Ya vimos eso el viernes? Porque vieron ganancias económicas en ellos. ¿Se acuerdan? Mujeres hermosas, aquí en Jueces, en el capítulo 1, en los versos 16 al 36, vimos que solamente Caleb echó o acabó con todos los cananeos que estaban en su heredad que le había tocado. Pero todos los demás no lo hicieron así, no los echaron, sino que al contrario, ¿verdad? Les cobraron impuestos, ¿verdad? O sea, los habían dejado porque habían visto que iban a poder cobrarles impuestos y de esa manera que pues, obtenían ganancias económicas, ¿verdad? Al dejar a los cananeos en Canaán, pues los hijos de ellos se fueron tras los ídolos de los cananeos porque habitaban entre ellos. Todos sus menores, ¿verdad? De ellos, junto con los cananeos, porque les digo, vivían juntos, pues aprendieron bien la idolatría, ¿verdad? Y es por eso que no quisieron reconocer a Jehová Dios, mujeres hermosas. Mientras que ellos estaban pensando en las ganancias económicas, descuidaron a sus hijos. Sí les hablaban de la palabra del Señor, pero los niños, al mismo tiempo que escuchaban la palabra de Dios, se veían rodeados de otros niños que adoraban ídolos, de gente que era idólatra. Así que entonces, pues escuchaban con un oído la palabra de Dios, pero por el otro escuchaban la idolatría de aquellos que sus padres habían dejado con vida. Ahora, eso sí, mujeres hermosas, no todos, porque siempre hubo un remanente que sí reconoció a Dios, ¿verdad? A Jehová Dios como su Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante cómo Dios levanta jueces, levanta libertadores, ¿verdad? Gente temerosa de Él, que los levanta para que libraran al pueblo cuando estaban en opresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como Dios cumple sus promesas, también cumple sus amenazas, ¿verdad? Él había dicho que si no lo obedecían, ¿verdad? Pues los iba a entregar a sus enemigos, ¿verdad? Y así lo hacía. Entonces los oprimían, se quejaban, lloraban, ¿verdad? Como aquí leímos en estos versículos. Y entonces Dios levantaba jueces para que los liberara, porque dice la palabra del Señor que Dios era movido a misericordia cuando los escuchaba, ¿verdad? Que sufrían. Así que eso quiere decir que entonces esos jueces pues venían a ser parte de ese remanente, ¿verdad? Que se mantenía firme en el Señor, mujeres hermosas. Ahora, mujeres hermosas, nosotras somos parte de ese remanente, amén. Así que nosotros tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar, sin apapachar el pecado solo por ganancias o por placer, mujeres hermosas. Fíjense la diferencia, ¿no? Porque el pueblo de Israel, los hijos, ¿verdad? Que quedaron de 20 años para abajo, que sobrevivieron a sus padres en el desierto, ellos se mantuvieron fieles al Señor y son los que sobrevivieron a Josué, ¿verdad? Y a Caleb. Y esta generación no la tuvo tan difícil porque estaban en el desierto, si se acuerdan, y la columna de nube estaba con ellos en el día y la columna de fuego en la noche, y ellos todos juntos no tenían tanta influencia de ídolos como ahora sus hijos la estaban teniendo por culpa de ellos de que no habían acabado con los cananeos. Entonces sus hijos la tenían más difícil. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de gente que no temía a Jehová, y lejos de temer a Jehová tenía bastantes ídolos y los adoraban, ¿verdad? Entonces cuando una persona tiene esa presión, ¿verdad?, alrededor, pues obviamente que le va a ser más difícil mantenerse en el camino del Señor, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, nosotros estamos en la misma situación, ¿no les parece? Nosotros estamos hablándoles a nuestros hijos por un lado de la palabra del Señor, pero también por otro lado están rodeados de ídolos, mujeres hermosas. Estamos rodeados de la tecnología, ¿verdad?
¿cierto? Y entonces ahora es bien difícil quitar esa tecnología de nuestros hijos que nosotros mismos permitimos, mujeres hermosas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Confiar en el Señor y esperar que Él tenga misericordia de nuestros hijos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotras como mamás no estamos tan adictas, ¿verdad? Para la tecnología. Ahora resulta que ya la gente no puede perder la cartera, pero el teléfono jamás lo van a perder, mujeres hermosas. ¿Por qué? Porque ahí están sus redes sociales. No viven si no es que en el teléfono, mujeres hermosas. A lo mejor nosotras no, pero nuestros hijos sí, y eso nosotros lo fuimos permitiendo poco a poco. Así que ahora no nos queda otra más que orar y pedirle a Dios que nos ayude, que le dé sabiduría a nuestros hijos, seguirles predicando la palabra, seguírselas enseñando, seguírselas modelando, mujeres hermosas, y volvernos mujeres de oración para que Dios tenga misericordia de nuestros hijos, porque si ustedes se dan cuenta, ya esta generación está más apartada del Señor. Ustedes se imaginan, mujeres hermosas, ¿qué generación va a ser la de nuestros nietos, la de nuestros bisnietos? Si nuestros hijos no se ponen las pilas, decimos en México, ¿verdad? ¿Qué va a ser de sus hijos, mujeres hermosas? Si ellos ahorita ya no están siguiendo tanto a Dios porque están pasando más tiempo en TikTok o en otras redes sociales, imagínense qué va a ser de los hijos de ellos, mujeres hermosas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como madres? Nuestro deber es orar, pedirle a Dios que Dios quite esos ídolos del corazón de nuestros hijos, mujeres hermosas, que les dé de su gracia, que los ayude, que los guíe por el camino del bien. Mujeres hermosas, dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Amén. Y nosotras somos justificadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y como madres tenemos esa responsabilidad de orar día y noche por nuestros hijos, mujeres hermosas. Es tiempo de poner en práctica 1 Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar, porque los tiempos son malos. Mujeres hermosas, Cristo viene pronto, y si nosotras no nos mantenemos orando, mujeres hermosas, y dando un buen testimonio a nuestros hijos, porque si también nosotras nos sentamos, ¿verdad?, ahí en la sala a ver TikTok con nuestros hijos por 2 horas seguidas, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos, mujeres hermosas? Que es bueno que pasen todo el tiempo en el teléfono. Entonces nosotras tenemos que hacer la diferencia, mujeres hermosas. Oremos a nuestros hijos, porque esto no va a parar, desafortunadamente. Cada vez va a ser peor y peor con lo de la tecnología. Y entonces ellos cada vez más y más se van a ir acercando más a esas cosas y alejando más de Dios. Pero mujeres hermosas, nuestro Dios es poderoso. Amén. Dice la palabra del Señor que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mundo quiere acabar con nuestros hijos con la tecnología, mujeres hermosas. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque no la saben controlar, mujeres hermosas. Quítele un día el teléfono. Bueno, es más, ni se lo quite, pídeselo prestado a ver si se lo presta. Lo tienen hasta con clave para que usted no vea lo que ven. Mujeres hermosas, ¿qué estamos haciendo? Nosotras permitimos eso, y ahora ya es el tronarnos los dedos, ¿verdad? Porque nuestros hijos no dejan el teléfono, pero ni para bañarse, mujeres hermosas. Así que oremos, porque no sabemos qué les espera a nuestros descendientes en el futuro, si es que nuestro Señor Jesucristo no viene pronto, ¿verdad? Pero oremos, dice su palabra, que anhelemos su venida, mujeres hermosas. Así que yo les animo que, mujeres hermosas, nos vuelvamos mujeres de oración, que sigamos confiando en el Señor, que no importa lo que el enemigo quiera hacer, mujeres hermosas, Él no tiene ni parte ni suerte en nuestra vida. Así que oremos para que Dios abra el entendimiento de nuestros hijos y les haga ver que eso es un vicio, mujeres hermosas, porque cuando usted no puede dejar algo por un rato, eso es un vicio. No importa que sea tecnología, sea trabajo, sea una relación con alguien, si usted no vive un momento sin eso, sin esa persona, sin esa cosa, mujeres hermosas, eso es un vicio, aunque la gente no lo quiera reconocer, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, oremos porque Dios quite todos esos ídolos de nuestro corazón y ayude a nuestros hijos a deshacerse de esos ídolos del corazón, mujeres hermosas. Oremos, por favor, por nuestros hijos, oremos por nosotras, seamos nosotras ese ejemplo, mujeres hermosas. Yo sé que perfectas nunca vamos a ser de este lado de la eternidad, pero, mujeres hermosas, Dios sí quiere que nos esforcemos por alcanzar la perfección, por alcanzar la santidad, ¿verdad? Sabemos que no somos salvos por obras, mujeres hermosas, amén. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe, amén. Pero nuestros hijos también necesitan mostrar que creen en Dios, amén. Que Dios es su prioridad, mujeres hermosas. Oremos para que Dios sea la prioridad en la vida de nuestros hijos, mujeres hermosas. Así que ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, ¿verdad? Y pues les invito a orar para terminar, mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor, Padre nuestro, Dios todopoderoso, Señor, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre.
Señor, en esta hora, Padre, te pedimos nos perdones, mi Dios amado, porque como madres, mi Dios amado, hemos cometido muchísimos errores, Señor, que han llevado a que nuestros hijos, Señor, ahora, Padre, pues tengan también sus propios ídolos, mi Dios amado, esos ídolos del corazón, Señor, que no siempre son imágenes, Padre, son cosas, Señor, a las que se aferran, mi Dios bendito, pero la única persona a la que nos tenemos que aferrar es a ti, mi Padre fiel. Te pedimos, Señor, que nos perdone, Señor, porque pues sí, cometimos ese error, Señor, de permitir, Señor, que nuestros hijos vieran el teléfono el tiempo que ellos quisieran y ahora, Señor, algunos, Padre, no sueltan el teléfono para nada, mi Dios amado, y muchas veces los adultos tampoco, Señor, hay adultos, Padre, que no dejan el teléfono para nada, Señor. Padre, se están yendo con la corriente de este mundo, Padre, se nos olvida que nosotros vamos en contra de la corriente, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios amado, a como hijos tuyos, Padre, como parte de ese remanente tuyo, Señor, nos mantengamos en contra de la corriente, mi Dios amado. Padre poderoso, no sabemos, Señor, qué nos espera el futuro, pero mi Dios amado, nuestro futuro está en tus manos, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos por nuestros hijos, mi Dios amado, Señor, que por favor, Padre, tú abras sus ojos, tú abras su entendimiento, mi Dios amado, y se den cuenta, mi Padre fiel, que tú eres el único necesario en nuestra vida, Padre. Señor Dios Todopoderoso, no es que, Señor, la tecnología sea mala en sí, Padre, pero si no la sabemos usar, se nos sale de las manos, Señor, y al rato la tecnología nos ¿cómo se dice? Nos maneja a nosotros, Padre, y no se trata de eso. Si tú le diste sabiduría al hombre para hacer la tecnología, Señor, es para que nosotros la manejemos a ella, no para que ella nos maneje a nosotros, Padre. Así que te rogamos, mi Dios amado, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, mi Padre fiel, antes que sea demasiado tarde, Padre, porque dice tu palabra, Señor, que así como el pueblo no quiso dejar sus ídolos, tú tampoco les ayudaste a quitarlos, mi Dios amado. Padre poderoso, Señor, ayúdanos, mi Dios bendito, glorifícate en nuestras vidas, Padre, y Señor, tú eres el Dios que renueva, Señor, el Dios que hace nuevas todas las cosas, Padre. Te pedimos, Señor, que, Señor, nos des otra oportunidad, mi Dios amado, que hoy sea día, Padre, en que nosotras podamos modelar tu palabra, Señor, que nosotras podamos ser sabias, Padre, para manejar la tecnología, Señor. Hay gente que le cuesta trabajo, Señor, dejar el teléfono, Padre, como adulto, mi Dios amado, así que te ruego, Señor, que nos hagas conscientes de ese peligro, Padre, porque estamos perdiendo a nuestros hijos, mi Dios amado, por prestarle más atención al teléfono que a nuestros hijos, mi Dios amado. Por favor, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor. El enemigo, Señor, no tiene poder, mi Señor Jesucristo. Ya tú lo venciste, Señor, en la cruz del Calvario, Padre. El pecado no tiene poder en nosotros, Señor. Padre, y dice tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Así que, por favor, ayúdanos, Señor, a usar ese espíritu de poder, Señor, para rechazar todo aquello que no viene de ti, mi Padre amado, para poner límites, mi Dios amado, en nuestra vida, Padre fiel, para amarte a ti antes que otra cosa, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, danos sabiduría de lo alto, danos entendimiento, Padre fiel, sosténos con tu diestra poderosa, Señor, para permanecer firme, Señor, en tu camino, en contra de la cosmovisión del mundo, Señor. Por favor, Padre fiel, bendice nuestros hogares, Señor, bendice a nuestros esposos, a nuestros hijos, Señor, bendice a cada uno de nuestros familiares, porque sabemos, Padre, que no estás interesado en individuos, sino en familias completas, mi Dios poderoso. Así que ponemos toda nuestra familia en tus manos, Señor, y confiamos por fe, Señor, que tú les vas a hablar a ellos, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, orando todo el tiempo, Señor, en comunicación contigo, aprendiendo de ti, Padre, y poniendo en práctica lo que tú nos hablas, mi amado Señor. Padre, y te damos gracias y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí les espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.